¿Qué tal, gente? Mi nombre es Matías Duarte y este es el primer video que haré de 4 explicando sobre edición de videos. Hablaré de muchas cosas. En estos 4 videos hablaré no solamente de edición en un software, sino cosas básicas que hay que tener en cuenta al hacer un video y también editar, etcétera. Técnicas, recomendaciones, consejos. Yo no me quiero hacer acá el que sabe, el genio, etcétera. Solamente quiero mostrar cosas que he aprendido durante todos estos años que he hecho videos y lo hago en esta plataforma para que quede acá y que en un futuro sirve para una persona, lo usa, lo ve, etc. En este video hablaré de 3 aspectos de la cámara: lente, cuerpo y visor. Cómo es el proceso de la cámara para crear una imagen digital. También cómo las pantallas hacen escaneo, el escaneo de una imagen o el barrido de una imagen para mostrarla. Y cuáles son los tipos que existen, qué resoluciones hay, cómo se conforman y cuáles existen. Y por último, el significado de las siglas FPS y cómo estas ayudan para obtener diferentes resultados. Una definición sencilla y al punto de la cámara es un dispositivo que convierte una imagen óptica en señales eléctricas. Existen 2 tipos de cámara: las analógicas y las digitales. En las analógicas, los datos se trasladan como impulsos eléctricos. En cambio, en las digitales se utiliza el sistema binario 0 y el 1. Las cámaras digitales se dividen en otros 2 grupos: de estudio y las portátiles. Las de estudio no graban por sí solas, sino que envían la señal a un switcher, en donde ahí tienen toda una unidad de control. Las portátiles son todo en uno y se diferencian por ENG y EFP. Las ENG son las que no necesitan de una unidad de control para operarse. La propia persona que maneja esa cámara tiene todos los ajustes ahí para manejar, y esa persona se encarga de que esté bien encuadrada la imagen, la exposición, todos los ajustes bien, etc. ENG son siglas en inglés, pero en español es periodismo electrónico. Normalmente se utiliza para grabaciones con mucha movilidad y rápida emisión. Por eso se utiliza mucho con contenidos informativos, etc. Las EFP son siglas en inglés, pero en español son producciones electrónicas ligeras. Estas cámaras sí necesitan de una unidad de control conectadas por un cable, normalmente llamado triax, en donde en la unidad de control hay una persona que opera todas las cosas, todos los ajustes que se necesita para una buena exposición, colores, balance de blanco, etc. Lo único que la persona que opera la cámara solamente tiene que encargarse de el encuadre y el enfoque. Estas cámaras se utilizan en deportes, en espectáculos, etc. En las portátiles se observan otros 2 grupos más, que son las profesionales y las comerciales. Las profesionales son las que tienen los ajustes manuales, o sea, podés manejar todos los ajustes de la cámara manualmente. En cambio, las comerciales tienen sus presets, o sea, ajustes preestablecidos. Y todas las cámaras en todo el mundo se divide en 3 partes: lente, cuerpo y visor. En los lentes hay 6 clasificaciones que pueden ir variando en los nombres, pero siempre lo mismo. Los lentes ojo de pez. Estos lentes tienen un ángulo de visión extremadamente amplio. Van de 6 milímetros a 18 milímetros. Luego sigue el gran angular, los lentes gran angular. Estos tienen un poco menos el ángulo de visión, siguen teniendo un ángulo de visión amplio, pero menos de lo que es el ojo de pez y menos distorsionado lo que es el ojo de pez. Desde el 18 milímetros hasta el 35 milímetros. Este 35 milímetros es el más usado y más común en los fotógrafos. Luego siguen los lentes normales, que son los más comparados con la vista humana y son los más luminosos. Son muy buenos para lugares oscuros. Y van desde el 35 milímetros hasta el 56 milímetros. Tenemos también los lentes teleobjetivos. Estos toman objetos a larga distancia y comprimen el fondo. Son los mayores de 60 milímetros. De 60 milímetros en adelante son teleobjetivos. Ahora, estos números que estuve hablando con los milímetros es la distancia focal, así se llama, distancia focal. Es la distancia que se encuentra entre el centro óptico y el sensor de la cámara. Esta distancia se mide en milímetros y hay que estar atentos a qué distancia focal se va a utilizar, en qué momento y para qué,
porque son muy importantes. Digamos, es como que la primera línea que hay que prestar atención en un video, porque son los que afectan la imagen en primera mano. Cuanto más corta sea la distancia focal, más amplio es el ángulo de visión, más distorsionada se ve la imagen. Pero cuanto más grande es la distancia focal, más corto el ángulo de visión y la imagen se ve menos distorsionada. También hay otro elemento que hay que saber manejar dentro de lo que son los lentes, que es la profundidad de campo, que es la distancia de lo que hay delante y por detrás del punto de enfoque. Y esta profundidad de campo varía por estos tres elementos. Uno, la apertura de diafragma. El número F, la relación focal, así es como se llama. Número F o relación focal, algunos le llaman punto F, otro f-stop. Tiene varios nombres, pero la F es importante, está en todos lados y se habla mucho de esto. Es el número que mide la apertura de diafragma. En los lentes hay como unas solapas que se cierran y se abren. Cuanto más cerrado, menos entra la luz. Cuanto más abierto, más entra la luz. La práctica de esto ayuda a que se entienda mejor. Cuanto más abierta la apertura de diafragma, menos profundidad de campo hay. Y lo mismo al revés. Cuanto más cerrado la apertura de diafragma, más profundidad de campo hay. Otro elemento que hace variar la profundidad de campo es la distancia focal, lo que habíamos hablado anteriormente. Cuanto mayor distancia focal, o sea, ese número, esos milímetros, cuanto mayor son, menor es la profundidad de campo. La lógica de este elemento es porque, como había dicho anteriormente, cuanto más grande la distancia focal, el fondo se comprime. El objeto que estás enfocando junto con el fondo se van comprimiendo cuanto más grande la distancia focal. Entonces la profundidad de campo es menor. Y por último, la distancia real entre el lente y el objeto que estás enfocando. Si está más cerca, la profundidad de campo es menor. Si está más lejos, la profundidad de campo es mayor. Ahora pasamos a la segunda parte de lo que es una cámara, que es el cuerpo. Nosotros vemos los colores en la vida real gracias a la luz blanca. Lo mismo pasa en la cámara. La luz blanca ingresa a través del lente, llega hasta el cuerpo, va hacia un divisor de rayos, se tiñen con los prismas de color rojo, verde y azul, que al juntarse estos colores forman los demás colores, y el sensor, al recibir estas señales, las convierte en impulsos eléctricos digitales, y así es como se forma la imagen digital. Aquí existe un elemento clave en el cuerpo, que es el balance de blancos, o WB en lo que es las siglas en inglés, que muchas veces en las cámaras se encuentran así, WB. Si este balance de blancos está balanceado, el color blanco va a ser puro, lo mismo que con el negro. No va a haber ninguna contaminación ahí de otros colores. Por último, nos encontramos con el visor, que no tuvo muchos cambios después de la aparición de las reflex en los años 50. El visor es una parte esencial para que nosotros veamos a través de él cómo va a quedar la imagen, el encuadre que estamos haciendo, el enfoque, etc. Actualmente existen tres tipos de visores: el óptico, el reflex y el electrónico. El óptico es el peor, el menos usado. Se utilizó cuando recién aparecieron las primeras cámaras digitales, y en las analógicas anteriormente también se utilizaba. ¿Por qué es el peor? Porque tiene un error de paralaje, porque no está alineado con lo que el objetivo está viendo realmente. El reflex es el tipo de visor que están en las cámaras reflex. Gracias a la aparición de estas cámaras reflex surgió este visor y se le puso el mismo nombre, que contiene un juego de espejos que se llaman pentaprismas, que transportan la imagen hasta el visor. Entonces, de esta manera es más preciso lo que estás viendo a través del visor que lo que ve el objetivo. El encuadre y el enfoque es real. El visor electrónico recién se está empezando a popularizar en algunas cámaras de Sony o Panasonic. En estos puedes ver en tiempo real los ajustes que estás haciendo en la cámara. Los ajustes como colores o la exposición, el número F, el ISO, etc. Todos esos ajustes los estás viendo en tiempo real y se ve cómo va quedando la imagen a medida que vas haciendo estos ajustes en tiempo real. Este visor ocupa muchísima batería en lo que es la cámara. Eso es uno de los únicos problemas que puede llegar a haber, porque no solamente tiene que alimentar el visor, sino también la pantalla LCD que muestra cómo está quedando la imagen. Lo anterior se aplica a la fotografía
como al video, porque como sabemos el video es una sucesión de imágenes. Entonces, como una pantalla escanea esa imagen y la va mostrando una y una hasta que termina el video. Hay dos formas, el entrelazado y el progresivo. Este tipo de escaneos se diferencian por una letra. La letra I a lo que es el entrelazado y la letra P a lo que es el progresivo. El método entrelazado surgió en 1932 por Randall Ballard, que consiste en dividir el fotograma. El fotograma se le dice a la imagen que se está mostrando, a una sola imagen de todas las que están en el video, a una sola, esa se le dice fotograma. Entonces este método divide el fotograma en dos. Una tiene las líneas pares y la otra las líneas impares. En estas líneas me refiero a los píxeles que tiene la imagen. En un video Full HD tiene 1900 píxeles por 1080 píxeles. Si dividimos 1080 en 2, tenemos 540 líneas que contienen 1920 píxeles. Entonces el que contiene las líneas impares empieza desde la primera línea, la segunda no la escanea, la tercera sí porque es impar y así hasta llegar a 540. Lo mismo con las líneas pares. Empieza con la segunda línea, la cuarta, la sexta y así con todas las líneas pares. Este método primero escanea las líneas pares, luego escanea las impares y las une formando así la imagen. Y así con todas. Divide en dos, une, muestra imagen. Divide en dos, une, muestra imagen. El tiempo que pasa cuando se escanea primero el fotograma y luego el segundo fotograma y se une es de 1 segundo partido en 50 veces o 60 veces. Por eso el ojo humano no lo llega a distinguir. Este método surgió cuando estuvo en la televisión analógica. Luego con las nuevas televisiones están utilizando el otro método que es el progresivo. Hay un problema con este tipo de escaneo, que es que cuando hay mucho movimiento en el video se empiezan a ver rayitas en el desenfoque de movimiento, unas rayitas ahí tipo serrucho. Cuando hablamos del escaneo progresivo es muchísimo más sencillo, solamente muestra la imagen de una vez, escanea todas las líneas de una sola vez. De esta manera el problema con esas líneas cuando hay mucho movimiento ya no existe. Este método empezó a surgir luego de la década de los 70. Ahora, hablando de píxeles, estos son los que conforman a las resoluciones. Son las líneas en su mínima expresión en vertical y en horizontal. Cuanto más hileras de píxeles hay, mejor es la calidad de imagen. Al día de hoy nos encontramos con varias resoluciones y cada una sirve para algo en específico. Primero nos encontramos con las SD. Es la tradicional que usábamos hace algunos años, pero fue sustituida por la televisión digital terrestre o los DVD, constituida por 720 píxeles por 576 píxeles en el PAL, el sistema PAL en Europa, o en el sistema NTSC de Estados Unidos de 720 por 480 píxeles. Después nos encontramos con el HD, es la que encontramos en la TDT, la televisión digital terrestre, en los Blu-ray, en YouTube o Vimeo, pero hoy en día ya mucho no se está utilizando. No creo que exista un video, muy difícil de encontrar un video que tenga nativamente esta definición. Luego nos encontramos con FHD, Full HD, básicamente. Es la resolución estándar hasta el momento. Es lo que en todos lados encontramos, en todas las cámaras de video encontramos. La mayoría de las pantallas comercialmente ya contienen esta resolución estandarizada. Se constituye por 1920 píxeles por 1080 píxeles. Hay que tener en cuenta que esta resolución no es soportada por los DVD estándares. Se tiene que utilizar un Blu-ray o por pendrive. Luego está el UHD, el Ultra HD. Esta resolución es de 3840 píxeles por 2160 píxeles. Esta nueva resolución está surgiendo en los televisores, el famoso 4K, solamente que no es el verdadero 4K. Está saliendo en las cámaras de video y en algunas plataformas ya se está utilizando como YouTube, Vimeo,
etcétera, ya se están utilizando esta resolución. No falta mucho para que ya se estandarice esta resolución. Otra resolución es la 4K. Es una resolución formato cine que constituye de 4096 píxeles por 2160 píxeles. No se ve en las televisiones ni es estándar. Está muy lejos de ser estándar. Obviamente hay más resoluciones. Está ahora el 8K, y dentro de cada una de estas resoluciones también hay distintas variables dependiendo del sistema que se utilice, etc. La resolución que yo recomiendo, tanto para satisfacer a un cliente como los recursos que uno puede llegar a tener, es la resolución Full HD, ya que es la estándar hoy en día. Está en todos lados, todos tienen una pantalla 1080, una cámara 1080 y no se aleja de ser una buena resolución en los ojos de cualquiera. Como dije anteriormente, un video es la sucesión de imágenes a grandes velocidades. Sabiendo esto, existe un elemento muy importante para la calidad de video que son los FPS o frame rate o fotogramas por segundo. ¿Cuántas fotos en un segundo hay en ese video? Este concepto se utiliza mucho en los videos, en las animaciones o en los videojuegos también, porque cuanto mayor es el número de FPS, de fotogramas por segundo, de imágenes en un segundo, mejor es la calidad. Los FPS requieren de un video aparte mucho más completo porque tiene muchísimas cosas por las cuales hablar. Para entenderlo rápidamente, a mayores FPS es mejor la calidad del video. Obviamente tienen sus excepciones en diferentes objetivos a qué querés llegar a hacer con ese video. Los FPS nos ayudan en el desenfoque de movimiento. En el cine se utiliza 24 a 30 FPS por segundo, o sea 24 a 30 imágenes en un segundo. Porque el ojo humano interpreta esas 24 imágenes en un segundo como un video, no como imágenes individuales. ¿Y qué es el desenfoque de movimiento? Básicamente es la incapacidad del ojo humano de apreciar los detalles cuando hay un movimiento. También entender los FPS nos ayuda a aplicar la técnica o el efecto visual más común que hoy en día se está utilizando muchísimo, que es el slow motion. Para realizar este efecto visual tenemos que grabar una gran cantidad de fotogramas por segundo de lo que se está proyectando. Si grabamos un video a 24 FPS y lo queremos poner en slow motion, sabemos que 24 FPS es la cantidad de imágenes por segundo que el ojo humano llega a captar como un video continuo. Entonces, si nosotros ralentizamos ese video de 24 FPS, van a empezar a haber trabas, errores, problemas. O sea, el ojo humano no llega a captar que es un video, sino que empieza ahí a como cortarse. Entonces, ¿qué necesitamos? Más FPS. Se recomienda de 60 FPS en adelante. Hoy en día hay cámaras que tienen 120 FPS o más todavía, de 10.000, de 100.000. Esos son más para lo que es el cine. Así que esto es por el primer video. Si no llegaste a entender algún concepto o algo, decímelo en los comentarios, que en el siguiente video empiezo explicando un poco más a detalle algunas cosas o hago otro video aparte durante la semana. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si querés, si no tenés mucho drama y no estás muy ocupado, dale al botón de suscribir también, así te avisa cuando subo un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.